Entonces, geometría. Voy a iniciar la presentación. Entonces, copien esta diapositiva primero. Dice, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. A ver, copien esta primera diapositiva y ahorita explico más. Profesor, buenos días, ¿no está grabando todavía? Sí, estoy grabando de aquí, uso otro programa, se llama Kazam. Aquí dice, estoy grabando en esta parte, aquí con el ratón. Entonces, sí, en mi opinión tiene más ventajas porque si se va el zoom, pues ese sigue grabando, no se detiene, porque con el zoom se detiene cuando se detiene el zoom, precisamente. Entonces, pero si lo grabo desde una aplicación, pues no, yo puedo hacer lo que quiera, detener la grabación o pausarla o etcétera. Entonces, bueno, ese Kazam no está para Windows, nada más está para Linux. Entonces, bueno, para Windows no sé qué, ahí nada más habría que investigar qué programa de grabación. Entonces, vamos a ver. Después copien esta diapositiva. A ver esta. Bueno, y sí, no grabo la cámara, no pongo la cámara porque si me veo, luego se empieza a cortar mi voz y se empieza a cortar la imagen de la presentación. Entonces por eso es que nada más con el puro audio. Entonces, ¿ya copiaron esta parte? Ya, profe. Bueno, gracias. ¿Alguien falta? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces sí, muchas ciencias surgen de resolver un problema. En este caso aquí la agricultura. Se debía resolver un problema en la agricultura. La civilización egipcia debía resolver problemas en la agricultura. Y de ahí surgió la geometría para resolver problemas ahí. Ahí es como surgió la ciencia geométrica. Entonces, y sí, geometría significa medida de la tierra. Entonces, veamos qué problema se debía resolver. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que, al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Entonces recuerden que los egipcios se establecieron alrededor del río Nilo. Y este era el problema que debía resolverse. Se desbordó el río Nilo y se borró con el limo. El limo es una especie de sedimento, es más fino que la tierra normal. Y dice, se borró con el limo los lindes de los campos, es decir, los límites de los campos. Así que se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas. Pues sí, se debían hacer líneas paralelas o líneas perpendiculares. Y otras cosas, se debían hacer mediciones, ¿no? Debían medir distancias también. Entonces sí, de aquí es donde surgió la geometría para resolver este problema. Y ya después lo aplicaron a los espacios marinos, dice, los del cielo y el firmamento. A ver, copien a partir de acá.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces ahora esta diapositiva, esta parte de acá. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, y es más funcional. Bueno, entonces, vamos a ver. Dice acá, bueno, de aquí nos quedamos. Dice que se empezaron a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Bueno, y sigue diciendo, ¿por qué hicieron eso? Porque dice, estudiar los cielos y los mares. Dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Entonces sí, por eso es que siguieron estudiando después de estudiar la tierra, de hacer mediciones en la tierra, hicieron mediciones en el mar y el cielo. Porque dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Incluso esta oración nos dice por qué el hombre fue a la luna. Porque como la luna es algo que ve, entonces quiere conocer lo que ve. Tiene ese afán de estudio, de conocer lo que ve, de estudiar lo que ve. Entonces por eso. Bueno, sigue diciendo. Y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra, o entre la luna y el sol. Cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo determinaron el número de estadios, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Es decir, ya para esta época, cuando escribieron este libro, que fue como por el año 500, y ya fue traducido en nuestra época y ya subido, ya se tenían traducidos varios de los papiros o de los jeroglíficos de los egipcios. Y ya se sabía que ellos ya habían dado una medida muy aproximada de la distancia entre la luna y la tierra. Dice, o entre la luna y el sol. Y ese conocimiento lo encontraron aplicando conocimientos geométricos. Lo encontraron analizando, razonando la geometría, usando triángulos semejantes y razones, también fracciones. Bueno, las razones son fracciones. Es decir, todo eso se obtuvo a base de análisis, de razonamiento. No se los dieron los extraterrestres, fue a base de razonamiento, de razonar. Antes quizás la gente razonaba más porque quizás no había tantos distractores, o también quizás tantas acceso a drogas, ya sea legales o ilegales. Entonces sí, cuando alguien resolvía un problema, pues se dedicaba a ello. Bueno, incluso un griego, después varios años después, siglos,
un griego pudo determinar aproximadamente, muy aproximadamente, el radio de la Tierra, y aplicando solamente conocimientos geométricos, no nada complicado. Nada más ahora sí que se le reconoce cómo razonó el problema. Entonces sí era posible conocer estas distancias. Bueno, entonces, y por eso es que también podían, como se dice, construir las pirámides con esa alineación que tanto mencionan. Bueno, entonces dice... y dice que sí, de igual determinaron el número de estadios. Estadios era una forma de medición, de medir distancias. Dice más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación de geometría, derivada de tierra y de medida. Aquí voy, en esta parte. Ahí está, de tierra y de medida. En efecto, en griego tierra se dice G. Ahí está, en griego tierra es G. Y medida metra. Y dice el contenido de esta ciencia son las líneas, las distancias, la extensión y las figuras. Entonces, esto es, de ahí surgió la geometría y así fue como cambiando, mejorando y pues sí, ampliando el conocimiento de la geometría. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ver lo que son los ángulos. Pongan como subtítulo ángulo. Y copien el concepto. Dice ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Y copien esa figura, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, ¿ya copiaron? ¿Y la figura? Ya, profe. Bueno, gracias. Dice ángulo. Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. ¿Por qué dice que son dos semirrectas? Porque si dibujamos dos rectas que se intersectan, digamos, esta es la primera recta y esta es la segunda recta. Ahí está, se interceptaron claramente ahí en un punto. Entonces aquí igual claramente se ve que se forma un ángulo entre ellas. Aquí, ahí está, este es el ángulo, la abertura que se forma entre estos dos pedazos de recta. Digo estos dos pedazos porque si me concentro nada más en este puro ángulo y si mocho este pedazo, si lo mocho, pues ya se forma la figura que tenía aquí. Entonces por eso son dos semirrectas, son dos rectas que se intersectaron y que les corto un pedazo. Ahí está, les corto este pedazo para que se forme ahora sí este ángulo de inclinación. Y este ángulo, esta abertura se le llama ángulo de inclinación, es decir, esta recta está inclinada, este ángulo. A los ángulos generalmente en muchas ocasiones se les denota con la letra griega teta. Esta va a ser la letra griega teta. Es un círculo con una raya atravesada. Así se representa generalmente a los ángulos. Esta es la letra griega teta.
Sí, sí, no se preocupen. Pero pues sí, aquí me pueden preguntar sus dudas, etcétera. Y también a veces explico, hago otros ejercicios distintos. Sí, yo lo veo. Ahorita lo copio. Entonces, a ver, cópienle. Ya, profe. Bueno, a ver nada más quién falte. Vamos a ver, copie. Ya, profe. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ahora vamos a poner como subtítulo paralelas cortadas por una secante. Bueno, nada más unos comentarios rápidos sobre ángulos. Bueno, hay tipos de ángulos. Por ejemplo, hay ángulos llamados rectos. Los ángulos rectos son aquellos que forman ángulos de 90 grados de inclinación. Y van a ser como el que voy a poner. Entonces, para hacer un ángulo recto, precisamente le voy a dar un giro de 90 grados. Aquí dice, ahí está. Entonces, ahí está. Este es un ejemplo de ángulo recto. Para denotar al ángulo recto, generalmente se le hace un cuadrado acá. Bueno, lo voy a hacer bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, generalmente se le pone un rectángulo o un cuadrado aquí en la esquina para denotar que este es un ángulo recto. Este es un ángulo de 90 grados. Ese es el ángulo recto, el que vale 90 grados. A ver, cópienle. Bueno, entonces hay otros ángulos. Por ejemplo, está el ángulo de 90 grados. Que diga de 180. Esta abertura, esta media abertura, digo media abertura porque una vuelta completa vienen siendo 180 grados. Es decir, una vuelta completa, digamos así, exacto, vamos a ver. Si damos una vuelta completa, eso es 360 grados. Así que media vuelta, como se ve acá en este de 180, pues precisamente es eso. 180 grados es media vuelta. Y ya una vuelta completa son 360 grados. Así se debe de notar. Se debe formar todo el círculo completo. Bueno, este es 360 grados. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, ahora sí. Pongan como subtítulo paralelas cortadas por una secante. Como subtítulo paralelas cortadas por una secante. Bueno, entonces díganme a ver qué son dos líneas paralelas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son dos líneas paralelas?
A ver, recuerden qué son dos líneas paralelas. O líneas paralelas, ¿qué son? Dos líneas que no se cruzan, algo así. Exacto, muy bien. Efectivamente, son dos líneas que nunca se tocan, que nunca se intersectan, muy bien. Entonces, por eso la voy a copiar exactamente. Ahí está. Estas son son un ejemplo, estas dos. Son ejemplo de líneas paralelas. Por más que las prolongue, no se van a tocar. Si por más que las prolongue en este plano, pues no, nunca se van a tocar, ¿no? Ahí como se aprecia, ¿sí? Se puede decir que mantienen la misma distancia entre ellas, ¿no? La misma distancia que hay entre ellas se conserva. Es decir, porque evidentemente con líneas que se intersectan, o bueno, más bien el ejemplo que puse hace rato, vamos a ver. Ahí no. Ahí no, ¿dónde están mis líneas paralelas? Ahí las perdí. Ahí están. Ahora el punto es que con dos líneas que se intersectan, la distancia se acorta, ¿no? Es evidente que se intersectan. Y aquí estas nunca se van a interceptar. Bueno, entonces esas son dos líneas paralelas, dos líneas que nunca se cortan. Bueno, y una secante es una línea que toca en dos puntos, o que intersecta en dos puntos. Ahí está, esta línea que las atraviesa se llama secante, porque toca en dos puntos. Aquí toca esta primera recta y luego toca la segunda recta. Ahí está, esa se llama secante, porque corta en dos puntos. Bueno, entonces se forma esta figura de cuando son paralelas cortadas por una secante. Aquí claramente vamos a tener ángulos de inclinación, varios ángulos. Entonces vamos a averiguar las características de estos ángulos que se están formando. A ver, copien la figura. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ahora sí, gracias. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de estos ángulos. A ver, miren, lo primero. Vamos a ver, voy a borrar estos tantito. A ver, todo este ángulo que va de acá hasta acá, ¿cuánto mide? El de arriba. El que va de acá hasta acá, ¿cuánto mide? 180, exacto, es media vuelta. Entonces esos 180 se partieron entre estos dos ángulos. Hagan de cuenta, por un momento, que este ángulo mide 150 grados. Así hagan de cuenta, mide 150 grados. Si este mide 150, ¿cuánto debe medir este desconocido X, este ángulo desconocido? 30, exacto, porque entre los dos deben sumar 180 grados, muy bien. Ahí está, 150 más 30 es 180, que es toda la media abertura. Muy bien, a ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno,
Bueno, entonces ahora vamos a ver cuánto va a medir este ángulo desconocido de abajo. Este que ahora le voy a llamar X, este de abajo. ¿Cuánto debe medir? 150. Efectivamente, muy bien. Porque de igual manera, entre estos dos, en el de 30 y el de abajo, ahí está, ya lo puse, deben medir también 180. Del de 30 este de acá, con este de abajo deben medir 180. Así que debe valer 150. 150 más 30 es 180. Entonces vamos a ver. Entonces por eso debe medir 150, para que ahora sí entre los dos junten 180. Bueno, entonces, ¿y ahora cuánto va a medir este ángulo de acá, este desconocido X? Este de acá, el de la esquina inferior izquierda, ¿cuánto debe medir? 30, exacto, muy bien hecho. Entonces, porque de igual manera, entre este con el de acá deben medir 180, estos de abajo. Los dos de abajo deben juntar 180 grados, porque 30 más 150 es 180. Ahora entonces noten que tuvimos ángulos iguales, este de acá con este de acá, y este de acá con este de acá. Bueno, entonces copien, vayan copiando. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces miren, ahora vamos a averiguar cuánto valen los ángulos de aquí abajo. Vamos a ver cuánto miden, cuánto valen. Pues noten que se forma exactamente la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Es exactamente la misma figura. A ver, voy a probarlo, vamos a ver más o menos. Voy a cortar este pedazo, voy a mochar este pedazo, vamos a ver. Ahí está, ya tengo este pedazo. Ahora lo voy a copiar. Lo voy a copiar y voy a deshacer el cambio. Ahí está, y voy a pegar, aquí está. Ahí está, ya copié esta parte de arriba. Esta es la parte de arriba. Entonces noten que, miren, hagan de cuenta. Si yo a la parte de arriba la duplico y la traslado, esa copia, la traslado abajo, traslado la parte de arriba, la traslado a la parte de abajo, ¿qué va a pasar? Encaja perfectamente. Ahí está. Si lo ven, encaja perfectamente la figura de arriba con la de abajo. A ver, otra vez, lo voy a desplazar. Esta es la figura de arriba. Ahí está. Y lo desplazo para abajo, lo voy desplazando para abajo. Pues ahí está, encaja perfectamente. Los ángulos no se salen, encajan perfectamente. Entonces, ¿qué concluimos? Que se tiene la misma figura arriba y abajo. Entonces significa que este ángulo de acá debe medir igual, 150. A estos ángulos se les llama correspondientes porque corresponden a la misma posición. En la parte de abajo, de la esquina superior izquierda, debe valer lo mismo del de la esquina superior izquierda de esta parte de arriba. Aquí el de la esquina superior derecha, acá debe coincidir con el de la esquina superior derecha de acá. Entonces, ¿cuánto debe medir? 30. Y así sucesivamente. Este de abajo debe medir 150 y este de la izquierda debe medir 30. Ahí está. Entonces es la misma figura arriba y abajo. Se les llama ángulos correspondientes porque corresponden al mismo lugar, a la misma posición. A ver, cópienle. Bueno, ¿y ya todos copiaron?
Entonces, vamos a ver. Ahora entonces copien el caso general. Aquí pongan otras dos líneas paralelas y cortadas por una secante. Y a los ángulos de este orden: A, B, C, D, E, F, G, H. A ver, copien esa figura. Ese es un significado y lo que puso hace ratito es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo exacto el que puse hace rato para irlo entendiendo. Entonces, ahora sí, entonces copien. Ángulos correspondientes. Pues lo vimos, corresponden al mismo lugar, de esquina superior izquierda con esquina superior izquierda. Y así sucesivamente, esquina superior derecha, esquina superior derecha. Esquina inferior derecha con esquina inferior derecha. Son como iguales. Son iguales, entonces por eso aquí el A debe ser igual al E. El B debe ser igual al F. El D debe ser igual al H y el C debe ser igual al G. Como dice acá. Ahí está, ángulos correspondientes. A ver, copien esa parte de ahí. Bueno, ahora vamos con ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que los separa el vértice. Por ejemplo, ¿quién serían ángulos opuestos por el vértice? Pues el de 150 con el de 150. Son los ángulos que están frente uno del otro y que los separa el vértice. Es decir, por ejemplo, el de 150 con el de 30, ¿qué los separa? Los separa la línea. Esos no serían opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice son el de 150 con el otro de 150, porque están frente uno del otro y los separa el vértice. Y el de 30, su opuesto por el vértice sería este de 30. Y de igual manera, este de 150 sería igual con el de 150, es opuesto por el vértice. Y el de 30 con el de 30. Bueno, entonces póngale. En este caso sería el A debe ser igual al D. Ese es su opuesto por el vértice. El B es igual al C. El E es igual al H. Y el F es... Ahí está. Entonces, a ver, copien esa parte de opuestos por el vértice.